Muchas personas creen que las brujas nacen siendo malas, pero se les olvida que antes eran las que curaban a los enfermos y protegían a las personas del mal. La gente las trataba con respeto, justamente como el día de hoy se trataría a un médico o a un abogado. ¿Tienen poder? Claro que tienen poder. Pero el poder puro no conoce moralidad, no distingue entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué el matar a una mariposa es malo, pero matar a una mosca es bueno? Matar es matar, y quien tiene el poder lo usa, especialmente si dañan lo que amas. Mi madre me contó esta historia hace años, y hasta hoy nadie se atreve a mencionarla en aquel pueblo. Todo comenzó con una mujer llamada Jacinta. Durante décadas, la gente acudía a ella cuando no encontraban ayuda en ningún otro lado. Curaba enfermos, ayudaba en partos, hacía limpias, protegía personas y sus propiedades. Incluso advertía cuando una tormenta peligrosa iba a azotar. A veces se perdía en el monte y regresaba al pueblo con plantas raras para preparar remedios. Pero con el paso de los años, el pueblo comenzó a cambiar. Llegaron nuevas iglesias, nuevos predicadores, un nuevo Dios. Y poco a poco, la gente comenzó a llamarla bruja. Ya nadie quería acercarse a su casa. Nadie la respetaba. La señalaban, la acusaban. Ni siquiera sus hijos podían caminar tranquilos por las calles. La que más sufrió fue Elena, la hija menor de doña Jacinta. En la escuela la insultaban constantemente. Le decían que su madre hablaba con demonios, que su familia estaba maldita. La pobre Elena no tenía la culpa de los dones de su madre, y durante años, Elena vivió avergonzada de ella, de sus raíces, de quién era, hasta que un día decidió irse del pueblo, alejarse de ser señalada como la niña maldita, la que según los demás iba a arder en el infierno por culpa de su madre. Pasaron los años. Elena siguió con su vida. Incluso cambiaba su apellido cuando se presentaba con alguien. Conoció a un joven ingeniero, se enamoraron y finalmente Elena se casó. Tuvo 2 hijos y trató de olvidar todo lo relacionado con su madre, pero desafortunadamente un accidente le arrebató la vida a su esposo. Quedó sola con sus hijos. Los criaba lo mejor que podía entre el trabajo y el cuidado de su casa. Pero la historia volvió a repetirse. Alguien del pueblo, que se había ido a vivir a la ciudad, descubrió quién era ella. Y los chismes se corren como el fuego en hierba seca. Así que sus niños comenzaron a sufrir burlas en la escuela. Los insultaban, les aventaban cosas, y los demás padres no hacían absolutamente nada. El peor de los ataques ocurrió contra Mateo, el hijo mayor de Elena. Un día, varios niños lo amarraron y lo encerraron dentro de un baño de la escuela para darle un susto. Pero algo salió mal. Cuando lograron abrir la puerta, Mateo ya no respiraba. La noticia destruyó completamente a Elena. Lo peor es que la escuela apoyaba a los padres de los niños abusivos, recalcando que Mateo nunca hizo nada por defenderse ni por dar la queja a los maestros. Que había sido un terrible accidente, pero solo eso, un accidente. Especialmente porque el cabecilla de esos desgraciados era el hijo de don Rogaciano, un alto mando del gobierno de aquel lugar, y la escuela no podía permitir al tener a don Rogaciano en su contra, y menos acusar a su hijo de homicidio. Elena estaba sola y devastada. Así que lo único que pudo hacer fue hacer sus maletas e ir a visitar a su madre. Cuando llegó fue algo extraño. Parecía que el tiempo no había pasado por ahí. Se dirigió a la casa de su madre, le presentó a su nieto y le contó lo sucedido. Y cuando doña Jacinta se enteró, algo cambió dentro de ella, porque según cuentan, esa fue la primera vez en toda su vida que decidió usar sus conocimientos para hacer daño. Los primeros en enfermarse fueron los niños que participaron. Después, sus padres comenzaron a tener accidentes extraños, pesadillas, sombras dentro de sus casas. Algunos aseguraban escuchar a un niño llorando durante las madrugadas.
el miedo comenzó a extenderse por la gente de aquel lugar, y entonces los chismes llegaron a los oídos de don Rogaciano, ya que su hijo estaba gravemente enfermo. A él le tocó lo peor: llagas, moretes y pus por todo su cuerpo. No tardó don Rogaciano en ir a visitar a doña Jacinta para ajustar cuentas. Decía que ella estaba detrás de todo, que estaba maldiciendo a las familias, y una noche tomó una escopeta y viajó hasta la vieja casa de la curandera. Doña Jacinta ya lo sabía, así que antes de que llegara había despedido a su hija y a su nieto, y les dijo que ya era tiempo de irse. Elena tomó sus cosas y viajó de regreso a su casa. Cuando Rogaciano llegó, encontró la puerta abierta y entró con escopeta en mano. Los vecinos escucharon gritos, disparos y después silencio. A la mañana siguiente, encontraron al hombre muerto fuera de la casa, y dentro también encontraron el cuerpo de Jacinta. Pero lo más extraño fue la expresión de terror que tenía aquel hombre en el rostro, como si hubiera visto algo imposible antes de morir. La gente creyó que todo terminaría ahí, pero estaban equivocados, porque incluso después de la muerte de Jacinta, las desgracias continuaron. El hijo de don Rogaciano murió de una forma horrible. Los doctores nunca supieron qué enfermedad le dio, pero fue una muerte dolorosa. Otros niños se enfermaron y decían escuchar voces durante la noche, ver sombras observando desde las ventanas, y en varias casas comenzaron a aparecer pequeños montones de tierra húmeda debajo de las camas, como si alguien hubiera entrado desde el monte. Los padres de familia y maestros iban a casa de Elena a suplicar perdón y pedían que todo pare. Elena los miraba con desprecio y lástima, pero no les respondía nada, solo cerraba la puerta. La gente comenzó a respetarla y a temerla. Nadie nunca volvió a molestarlos. Elena jamás volvió a hablar de su madre, pero sabe que ella fue quien vengó la muerte de su hijo y le trajo el respeto de vuelta a su familia. Si les gusta este contenido, apóyenme suscribiéndose, compartiendo y dándole like. Buenas noches. Que sueñen con los angelitos.